Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 35. Los filósofos de verdad. Che, quieto, parado, ¿dónde vas? ¿Por qué dices tú el episodio? Pero pibe, vos no sabés una chota de nosotros los cínicos. Dejá que explique yo nuestras mierdas. A ver, Diógenes, hoy claro que tendrá un protagonismo especial porque vamos a hablar de vosotros, los cínicos. Pero bueno, déjame que explique yo las cosas y cuando tenga dudas ya te pregunto o cuando te toque interviene. Viste, de tanto hablar de Platón y de Aristóteles, te volviste igual de pelotudo. Bueno, venga, va, déjame hacer bien las cosas. Episodio 35. Los cínicos. Antístenes y Diógenes. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de qué es la filosofía helenística y qué características generales tiene. Continuaremos hablando del cinismo, que es la escuela filosófica que nos ocupará este episodio y el siguiente. Nos ocuparemos de ver el pensamiento de Antístenes, que es considerado el padre del cinismo. Y por último, aunque ya lo conocemos bastante y sale a menudo en nuestro podcast, hablaremos específicamente del pensamiento de Diógenes de Sinope. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Con este episodio empezamos el recorrido por la filosofía del llamado periodo helenístico. Normalmente llamamos así al periodo histórico que va más o menos desde la muerte de Alejandro en el 323 a.C. hasta más o menos el principio del Imperio Romano en el 31 a.C., que es cuando se produjo la batalla de Afio, en la cual triunfó Augusto y se convirtió ya en emperador. Sin embargo, filosóficamente hablando, sería quizá más correcto extender este periodo unos siglos más, hasta más o menos la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Y esto es así porque durante todos estos siglos siguieron teniendo un gran protagonismo en Roma algunas de las escuelas filosóficas helenísticas de las que vamos a hablar, especialmente el epicureísmo y aún más el estoicismo, que ya digo que veremos en los próximos episodios. Bueno, ya sabemos que Alejandro Magno, que era alumno de Aristóteles, con su conquista consiguió generar un imperio que llegaba desde Grecia hasta la India. Y aunque esto fue un imperio que políticamente duró muy poco, porque se murió sin heredero y a los 4 días ya se estaban matando entre los generales suyos que lo heredaron, pues supuso la muerte definitiva de esa Grecia de las polis de la que venimos hablando desde el principio del podcast. Y aunque más adelante se intentaron varias veces restaurar este modelo clásico, pues era un escenario que ya estaba superado, primero por el Imperio Macedonio, pero es que a los 4 días ya estaban ahí a la vuelta de la esquina ya los romanos. O sea, que decir que el escenario de las polis fue ya una cosa para siempre del pasado. O sea que los griegos habían perdido ya para siempre pues ese marco clásico en el que hasta ahora pensaban que podían lograr su plenitud y donde normalmente ellos tenían la idea de que la virtud moral se ligaba a la virtud política. Además, la pérdida de esa autonomía política, pensad que eran ciudades-estado y ahora eran parte de un imperio más o menos grande, pues suponía también la necesidad de buscar pues nuevos marcos de libertad moral. Y justamente esto fue a partir de este momento el objetivo y el sentido de la filosofía.
Los griegos helenísticos no tenían ya como objetivo, pues, ni desvelar los misterios de la realidad física, que es lo que había ocupado a los presocráticos, y menos todavía diseñar sistemas filosóficos totales, así totochos como lo que habían hecho Platón o Aristóteles. De hecho, las escuelas filosóficas tuvieron como objetivo prioritario algo que es mucho más sencillo, bueno, o quizá mucho más complejo, que es encontrar una buena manera de vivir, una manera mejor de soportar la vida de mierda que sentían que les había tocado vivir. Empezaron a concebir la filosofía como una terapia, como una cura. Es decir, que las escuelas helenísticas se centraron sobre todo en la ética, y normalmente si tocaban otras ramas de la filosofía, como la física o la epistemología, lo hacían solamente como vía para fundamentar esa ética. Y aunque la ética de Aristóteles también tuvo una influencia muy importante en todas esas escuelas, en realidad todas ellas pivotaron sobre la herencia de Sócrates. Bueno, Antístenes era natural de Atenas también, como Sócrates o como Platón, pero sin embargo, a diferencia de estos dos, pues él no tenía la categoría de ciudadano, porque parece que su madre era una antigua esclava tracia. Fue además discípulo de Gorgias y de otros sofistas conocidos como Pródico, y parece que se ganaba muy bien la vida. Pero abandonó ese camino, parece que a la que conoció a Sócrates y se quedó pues prendado. Y así se convirtió en uno de sus discípulos más queridos, y sus orígenes bastardos pues no parecían importarle mucho al maestro, a Sócrates. Pero parece que a otros discípulos más elitistas, especialmente a Platón, pues sí que le importaban, y nunca lo consideraron digno de ser miembro de esa comunidad. De hecho, podríamos decir que Antístenes supone el polo opuesto a Aristóteles, en el sentido de que los dos eran metecos, es decir, que no eran atenienses, eran griegos, pero no tenían la categoría de atenienses. Pero mientras que, como ya hemos visto, Aristóteles se pasó la vida intentando figurar entre la élite ateniense, y además que el rechazo de los atenienses parece que le generó pues mucha amargura, para Antístenes, al contrario, este hecho parece que no le suponía ningún problema, y que incluso, al contrario, hacía gala de ello, y que su propia condición le sirvieron para atacar a esas élites atenienses. Muchos han considerado a Antístenes como el verdadero heredero intelectual de Sócrates, y desde luego su figura se corresponde muchísimo mejor con la imagen de Tábano, mosca cojonera de su maestro, que la de Platón, que es el más conocido. Tras la muerte de Sócrates, podemos decir que Antístenes se empeñó en honrar la memoria de su maestro pues en cada ocasión que se le presentaba. Y como ya vimos en el episodio 15, en el que viajamos en el tiempo al juicio de Sócrates para verlo en directo, el viejo filósofo había advertido durante su defensa que si lo acababan condenando, Atenas se quedaría sin su tábano, es decir, sin su mosca cojonera que era necesaria para agitar conciencia. Y Antístenes parece que decidió tomar el relevo de esa función y se consagró a hacer de Atenas y de sus habitantes pues un lugar más virtuoso, en la misma línea, con las mismas estrategias en general que había hecho Sócrates. Además, Antístenes dio un giro y se concentró sobre todo en los ciudadanos más humildes, y se convirtió en el azote de los poderosos con su fina ironía, al estilo socrático. Renunció a todas sus riquezas, que recordad que de joven había hecho bastante pasta, y empezó a vestirse y a vivir pues como la gente más humilde, como los trabajadores. De hecho, afirmaba explícitamente que la única posesión necesaria es la verdad. Y además que esta actitud suya personal pues era bastante coherente con su discurso de denuncia constante de la corrupción de algunos filósofos que se dedicaban a la buena vida en lugar de buscar la verdad. Y sobre todo, a Antístenes le daba mucha rabia a aquellos filósofos que contradecían su mensaje con su vida personal. De hecho, mientras Platón se dedicó a vivir entre los lujos típicos de un aristócrata, que es lo que era, y mientras que se dedicó a ser amigo de tiranos como Dion de Siracusa y a fundar escuelas de élite, que además estaban reservadas, como ya sabéis, a 4 privilegiados, pues Antístenes hizo todo lo contrario.
Antístenes se fue al pórtico de un gimnasio bastante sospechoso y cutre, y allí montó su escuela y se dedicó a predicar y a hablar y a intentar ayudar a la gente más humilde y alejada de la clientela de la academia o del liceo más adelante. Y con esto también se situó en las antípodas del elitismo platónico y de su concepción del filósofo como ser superior. Por cierto que es muy importante entender que el hecho de que se enfrentara a Platón no lo situó en el lado de los sofistas. Antístenes consideraba tan inútiles los tratados académicos como la oratoria vacía de los sofistas. Por cierto, ya sabéis que conocía muy bien porque había practicado e incluso había sido maestro. Y además, no es un relativista. Antístenes considera que sí que hay una verdad y que puede encontrarse en la manera de vivir del hombre íntegro. Y para buscar esta verdad, pues se dedicaba a filosofar conversando con el que consideraba que es diferente a sí mismo. Pues entendía que conversar con el que es igual solo sirve para hablar con nosotros mismos y que atrofia nuestra capacidad de pensar. Por cierto, que yo creo que esta es seguramente una de las más grandes lecciones que tiene Antístenes para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Hay que salir del propio timeline, puesto que ver la opinión de los que piensan como nosotros no nos enriquece, sino que lo que hace al final es atrofiar nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de analizar la realidad. Un día de pronto escuchas a la opinión de alguien que está fuera de tu ámbito y de pronto te parece que viene de otro universo. Y en realidad es cierto, solo que el culpable es uno mismo por haberse encerrado en su propio universo. Parece que Antístenes escribió mucho, escribió unas 60 obras en forma de diálogo sobre muchísimos temas, pero prácticamente no nos ha llegado nada, lo cual, por cierto, es bastante común y sospechoso en todas las líneas de pensamiento opuestas a la línea platónico-aristotélica. De manera que, de nuevo, tenemos que basarnos en fuentes indirectas, es decir, en lo que otros nos cuentan que decía Antístenes. Lo que sabemos de su pensamiento se corresponde, con las bases del cinismo. Su principal enseñanza fue que la felicidad no tiene nada que ver con lo que la mayoría suelen considerar bienes, tipo el dinero, la fama, la salud, la belleza o el poder, sino que él consideraba que la felicidad se encuentra en la búsqueda de la virtud. La felicidad, por lo tanto, es una actividad práctica, una búsqueda intelectual que se centra en los hechos y no en los discursos. El modelo de sabio para Antístenes es, Sócrates, y su conducta considera que es el mejor libro en el que podemos aprender la virtud. Y bueno, además de Sócrates, Antístenes citaba mucho y frecuentemente a Hércules y a Ciro, el rey de Persia, de ejemplos de carácter fuertes, forjados en la dificultad y que nunca rehuyen. Otra de las grandes características del pensamiento de Antístenes y de todo el cinismo es la idea de la autosuficiencia. Antístenes consideraba que el sabio seguía solo por su virtud y no por las leyes impuestas por la sociedad. Y además consideraba que la felicidad depende solo de nuestro saber y de nuestra virtud, y no de lo demás, incluyendo la opinión de la mayoría. De hecho, Antístenes consideraba la impopularidad un bien en sí mismo. Es decir, que si despreciamos la aprobación de los demás, pues podremos al final llegar al premio gordo que es la autarquía. Esto es el objetivo de todos los cínicos, que consiste en la auténtica libertad, el no depender de nadie, el ser autosuficiente. Y todo esto que estamos viendo, Antístenes lo resumía en el concepto clave del cinismo, que es la vuelta a la naturaleza. Antístenes nos invitaba a recuperar el marco mental donde no hay normas sociales ni miedos aprendidos de la sociedad, y así, solamente matando ese miedo, podemos regresar a la libertad natural. Antístenes y los cínicos en general piensan que nosotros, los seres humanos, somos como esos animales que encierran en una jaula y que acaban volviéndose locos, que acaban neuróticos. Él considera que la jaula es la sociedad
y que lo que tenemos que hacer es encontrar la vía de salida para recuperar lo salvaje, lo cual puede hacerse reconsiderando los valores que nos ha transmitido la sociedad y siendo capaces de superarlos y buscar nuestra propia existencia de manera propia y auténtica. Y por cierto que aquí viene otra de las grandes lecciones que tiene Antístenes para nosotros hombres y mujeres del siglo XXI. Él considera que la vuelta a la naturaleza, esta que estamos hablando, también implica volver a tener nuestro espacio propio privado, donde solo entra uno mismo. Él considera que la necesidad de notoriedad y de aprobación social nos impulsa a la exhibición de lo privado para tener sensación de que nuestra existencia no es irrelevante o para huir de la soledad. Y como todos sabemos, con esto de las redes sociales, todas estas cosas se han disparado a niveles de puta locura. Y esta es nuestra principal vía de esclavitud hoy día. Y quizá la peor, porque a esta no nos lleva nadie, sino que vamos nosotros solitos y encima nos creemos felices cuando nos hacen caso. Solo tenemos que recordar que lo primero que disuelve cualquier régimen totalitario es el ámbito privado. Porque cuando todo es público, se elimina la diferencia, se elimina la pluralidad y se elimina la identidad y, en definitiva, la libertad. Y todo esto lo estamos rindiendo a nosotros mismos por pura y puta vanidad. Y encima, pensando que hay una recompensa. Y bueno, Antístenes podemos considerar que en general fue un filósofo libertario. Y esto significa defender la libertad frente a todas las formas de opresión. Por ejemplo, hoy día llamamos libertarios a quienes cuestionan las bases del sistema capitalista y se suele considerar una posición extravagante o directamente flipado, porque suele considerarse un sistema económico que ha venido para quedarse pues casi para siempre. Pues niños, Antístenes era también visto como un flipado por la misma razón cuando se enfrentó al equivalente al capitalismo que había en su época, que era el esclavismo. Todo el mundo antiguo basaba sus estructuras sociales en ese sistema de producción económica, y todos lo habían normalizado como asumiendo que el hecho de que haya personas que sean propietarias de otras era algo pues natural e inevitable, de la misma manera que hoy solemos asumir las brutales desigualdades económicas pensando que son inevitables e incluso naturales. De hecho, como vimos, Aristóteles llegó a afirmar que hay seres humanos que son esclavos por naturaleza. Sin embargo, los cínicos, con Antístenes a la cabeza, fueron prácticamente los únicos que se atrevieron a levantar la voz contra la esclavitud. Porque al cínico lo que le importa no es lo bueno para la sociedad o lo bueno para el Estado, sino lo bueno para el hombre. Y la esclavitud es justamente lo contrario, como por cierto también lo es la explotación que hay en nuestros días. También llamamos hoy día libertarios a los que se oponen a toda forma de gobierno vertical, a toda organización política que implique que uno ordena o unos ordenan y otros obedecen. Y Antístenes también estaba en esta línea. Él consideraba que todo gobierno de estas características de que alguien manda y otros obedece implica necesariamente opresión. Su propuesta, y que es la que mantendrán todos los cínicos, fue la de apostar por asociaciones políticas horizontales. Es decir, que no impliquen el poder de unos sobre otros, sino una organización social horizontal entre iguales y con una serie de normas consensuadas de manera igualitaria. Si ponemos juntas todas estas características, yo creo que es bastante lícito que consideremos a Antístenes como el padre no solo del cinismo, sino del anarquismo en un sentido amplio. A ver, evidentemente el anarquismo como movimiento político específico es algo que nace en el siglo XIX con Proudhon y Bakunin. Pero como en Anaideia Podcast todavía nos quedan unos cuantos episodios para llegar al siglo XIX, yo os invito a que investiguéis un poco sobre estos dos autores, sobre Proudhon y Bakunin, y veréis que realmente es espectacular comprobar que casi todo lo que dijeron, al menos a nivel teórico, ya estaba en los cínicos y en Antístenes. Che, boludo, pará ya de presumirte con nombrecitos. Hombre, Diógenes, ¿qué te parece?
¿Crees que he resumido bien las enseñanzas de tu maestro, de Antístenes? Bueno, no estuviste mal, gallego. Pero yo creo que se puede resumir todo mucho más breve. Todo se reduce a vivir a tu manera y no dejar que nadie te rompa las bolas. Bueno, eso es lo que hacíais todos los cínicos, ¿no? Obvio. Eso fue lo que me gustó de Antístenes cuando llegué a Atenas y lo conocí. Desde entonces, yo también empecé a vivir de esa manera. Bueno, he leído que te costó un poco que te aceptara como discípulo, ¿no? Minquia, el tipo era re terco. Decía que no quería discípulos y no me aceptaba. Bueno, y al final, ¿cómo conseguiste que te aceptara como discípulo? He leído que llegó incluso a pegarte con su bastón para que lo dejaras tranquilo, ¿no? Sí, me cagó a palos. Pero yo le dije, pegá, pero no encontrarás un palo tan duro como para apartarme de vos mientras tengas algo importante que enseñarme. Y solo así me aceptó. Bueno, imagino que le moló ver que tenías tanta fuerza de voluntad y que no rehuías. Al final te comportaste como él decía, como Hércules. Ay, sí, ese viejo y sus chamullos de héroes y de dioses. Tenía esa chantada, pero era un tipo remacanudo. Me di cuenta que era el único hombre virtuoso que había conocido. Pero, a ver, una cosa, Diógenes, porque desde los sofistas y Sócrates os escucho a todos los filósofos siempre hablando de la virtud y de que la virtud debe ser lo que guíe nuestra vida. Pero ¿me puedes decir en qué consiste para vosotros los cínicos? ¿Estáis de acuerdo, por ejemplo, con Platón en que la virtud se identifica con la sabiduría? No, pelotudo. La virtud no tiene nada que ver con lo que pensaba ese boludo racionalista de Platón. La virtud no tiene que ver con esas chantadas intelectuales. Lo importante es vivir libre, no saber cosas. Nosotros, los cínicos, entendemos la virtud como algo práctico, como una guía para la vida. La erudición es lo más inútil del mundo. Entonces vais más en la línea de Aristóteles, ¿no? Ya vimos que él decía que aparte de la virtud intelectual hay que cultivar la virtud ética, que es una virtud práctica. Y él decía que hay que buscar la mesura, el equilibrio, el término medio entre los extremos en todas las acciones diarias. ¿Vosotros también vais por esa línea? No, che, ¿qué decir? Esa virtud decadente de Aristóteles, esa mierda de no ser ni frío ni caliente, es como estar muerto. Nosotros los cínicos somos gente de verdad, gente viva, no pescados muertos como ese chambón de Aristóteles. Pero bueno, entonces, para vosotros, ¿en qué consiste concretamente la virtud? Bueno, hay muchas virtudes importantes, pero las dos principales son la parresía y la anaideia. Vaya hombre, luego me dice a mí que no utilice palabras técnicas. Pero mira, la segunda que has dicho, la anaideia, fíjate tú que me suena de algo. Boludo, te la digo en griego porque es la lengua que utilizábamos y no te la sé decir en español, pero ahora te las explico. La parresía es el hablar con libertad total, sin filtro. Solo quien habla con franqueza es libre, y solo el que es libre habla con franqueza. Vale, entonces la parresía, por ejemplo, sería lo que aplicaste tú cuando el rey Alejandro se te plantó delante y lo troleaste, ¿no? Escolti, que aquest senyor no me troleó, eh? ¿Y usted quién es? Jo sóc el rei Alejandro. ¿Cómo que Alejandro? Alejandro Magno. Pero usted no era macedonio. ¿Y ese acento? Bé, si Diógenes puede hablar lunfardo, ¿qué no podré yo parlar com los de Girona? Bueno, ¿y qué ha venido a explicarnos, emperador? Quería explicarles cuando me puse davant de Diógenes y le dije que le concedería lo que quisiera. Él me dijo que solo quería que me apartés porque le estaba tapando el sol. Tots se empeñaron mucho con él porque pensaron que me había ofendido, pero yo entendí que simplemente me había hablado con total libertad. Los hombres libres nos entendemos bien, y si yo no hubiera sido Alejandro, solamente querría haber sido Diógenes. Amo la libertad tanto como él. Pues muchas gracias, emperador. De hecho, eso que acaba usted de explicar es algo muy importante para este podcast, porque el logo del podcast es justamente ese momento. Es usted tapándole el sol con su casco de guerra a Diógenes. Esa imagen icónica es lo que elegí para Anaideia Podcast Cínico de Divulgación Filosófica. ¿Y querría decirnos algo más, emperador? Sí, querría recomendaros que os suscribáis al podcast. Es gratis y así sabréis cuando hay programa nuevo y además ayudaréis a que el podcast esté mejor posicionado. També és molt important que le deis al like y hagáis comentarios. Si considereu que el proyecto merece la vuestra colaboración económica,
podéis invitar una cerveza a Diógenes en la plataforma de micromecenazgo Coffee. Tenéis el link en la descripción de este audio. Y también os recomiendo que sigáis el proyecto en las redes sociales. Está presente en Twitter, en Instagram y en TikTok. En todas con el usuario AnaIdeaFM. Moltes gràcies. Adeu-siau. Muchas gracias a ti, emperador. Mirá al gran hombre, una pena. Al final acabó siendo un esclavo de su propio ideal. Bueno, a ver, que me has dicho que aparte de la parresía, de la franqueza, también cultivabais la anaideia, ¿no? A ver, que esto que me interesa a mí. Sí, la anaideia es la de vergüenza y la provocación, el hacer lo que te da la real gana sin que te importe lo que piensen de ti. O sea, que la anaideia es lo que ponías en práctica cuando provocabas a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando te masturbabas en el ágora o cuando aquella vez que un hombre rico te invitó a su casa y le acabaste escupiendo en la cara. Era el único sitio sucio que vi, gallego. Y lo del ágora, solo querría que fuese tan fácil quitarse el hambre frotándose la barriga. Pero a ver, Diógenes, todo esto que me estás diciendo, tú sabes que son chascarrillos, son chistes. Realmente esas cosas no las harías solo por hacer un número cómico, ¿no? Imagino que todo esto tenía un sentido. Obvio, pibe. Todo tenía siempre la intención de denunciar la hipocresía y la falsedad de las convenciones sociales. Mi intención fue siempre lo que vos llamás ética. Siempre quise que la gente viviera más pura y que la sociedad fuera más justa. Bueno, pues a ver, todo eso que dices suena muy interesante, de verdad. Pero a ver, yo no sé si todo esto sería posible, ¿eh? No sé, me da a mí que es muy difícil, que es muy complicado vivir de esa manera que defendíais los cínicos. Pero gallego, en realidad es re fácil. Solo tenemos que hacer lo que decía mi maestro, volver a la naturaleza. Mi mensaje era una invitación a vivir en la pureza de un perro. Los perros, ellos siempre ladran sin permiso y siempre hacen lo que quieren sin vergüenza. Son pura parresía y pura anaideia con patas. Ah, bueno, por eso llamaban los cínicos, ¿no? Creo que en griego cínico es kínikos, que viene de kinos, que significa perro. O sea, que vosotros sois los filósofos perros o los filósofos perrunos, ¿no? Sí, y a mucha honra. Muchos boludos se reían de nosotros por ese nombre, pero en realidad estábamos re orgullosos de él. Yo realmente viví como un perro, y no era postureo. Antístenes hablaba mucho y muy bien, pero no acababa de ser coherente con sus palabras. Yo sí lo fui. Me deshice de todo lo que tenía y decidí vivir en una tinaja sin ninguna posesión. Todo lo que posees te acaba poseyendo a vos. La única manera de ser libre de verdad es no depender de nadie ni de nada. Solamente conservé una escudilla para comer lo que la gente me daba. Pero un día vi a un niño que comía con las manos y me di cuenta de que era un lujo innecesario y la regalé. Y desde entonces no tuve nada y fui más feliz que nunca, en mi tinaja y con mi perro. ¿Y la gente te respetaba? O sea, ¿no se metían en tu vida por vivir de esa manera tan diferente? Obvio que muchos intentaban venir a romperme las bolas, pero ya podés imaginar que a mí me importaba una chota. Recuerdo un día, en el ágora, que unos boludos comenzaron a burlarse de mí tirándome restos de comida y haciéndome los ruidos que se hacen con los perros. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te enfadaste? No, gallego. Yo me acerqué y les oriné encima. Joder, ¿en serio? Obvio. Es lo que hacemos los perros. Sayonara, baby. Adeusia o Diógenes. Bueno, llegamos ya al final de este episodio tan especial, siendo este un podcast cínico. Y en el próximo episodio también hablaremos de otros cínicos, incluyendo a Hiparca, que es la primera filósofa importante de la que nos vamos a ocupar en el podcast. No quisiera despedirme sin mencionar a Eduardo Infante y a su magnífica obra No me tapes el sol, que está publicada en Ariel. Ya os he hablado alguna vez de él y siempre lo tengo a mano para todos los episodios, pero en esta ocasión es que gran parte de lo que he dicho lo he sacado directamente de este libro. A veces incluso textualmente, aunque claro, por el estilo dialogado del podcast no tenía sentido mencionar las citas. También he utilizado otra bibliografía que podréis consultar en el post de este episodio en
nanaideia.es. Pero en el caso de esta obra no podía simplemente dejarla como reseña. Por cierto que si os ha gustado el episodio, o si no os ha gustado pero os interesan los cínicos, os invito a todas y a todos a que os hagáis con este libro y lo disfrutéis. Y ahora sí, me despido de todas y de todos agradeciendo mucho que me escuchéis. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, echadme a los perros. Ya estoy reacostumbrado. En todas con el usuario Anadeyai.